Shalom a todos. Nos encontramos aquí en el perímetro de lo que se ha llamado el Har Herzl o el Monte Herzl, un lugar que tiene una ubicación estratégica muy importante, pero que fue liberado durante la Guerra de Independencia, y su importancia estratégica estuvo basada en el hecho de estar ubicado entre los barrios de Ein Kerem, lugar muy importante, sobre todo en la época de la Independencia, Ein Kerem y Beit Makan. La idea fue intentar buscar un lugar donde poder efectualizar el testamento de Herzl, el visionario del movimiento sionista, padre del sionismo político. Esta no fue la primera opción. En realidad se pensó en ver algunas de las opciones relacionadas con los lugares que Herzl visitó en su visita a Eretz Israel en 1898, un año después del primer Congreso Sionista. Ben Gurión decidió que sea Jerusalén. El hecho es que este lugar quedó en manos israelíes dentro de un enclave en territorio jordano después de la Guerra de Independencia. Y entonces la decisión de Ben Gurión fue este lugar. En este lugar tenemos la tumba de Herzl, a la que se agregaron algunos elementos más como el cementerio militar, el Panteón Nacional, que al final se decidió que sea aquí, y después lugares como el museo, el lugar donde además se decidió enterrar a los presidentes y primer ministros israelíes y a sus cónyuges. El teques o la ceremonia por la cual Herzl fue traído aquí, los restos de Herzl fueron traídos aquí, cumpliendo su testamento. El testamento pidió claramente que Herzl fuera enterrado en un ataúd de metal y que además sus restos sean trasladados al Estado judío cuando éste se creara. Y así se hizo en agosto de 1949. Los aportes de Herzl fueron tres, pienso yo. El primero, el haber plasmado una idea ideológica de tremenda importancia en la realidad, porque hubo pensadores anteriores a él que definitivamente plantearon una idea similar, pero ninguno logró convocar como Herzl al primer Congreso Sionista en 1897, en que 208 delegados, incluyendo 17 mujeres, un aporte impresionante del movimiento sionista para aquel entonces, lograron llegar a Basilea a establecer las pautas de lo que fue después el programa de Basilea, que explicó que en definitiva el objetivo del movimiento sionista es la creación de un hogar nacional para el pueblo judío y además la creación de un instrumento que logre traer subsidios para hacer efectiva esta realización. Creo que esta fue la idea original que llevó después en 1920 a la creación del Keren Hayesod. Dos libros importantes escribió Herzl: El Estado Judío, en 1896, un año antes de la creación del Congreso Sionista, donde expresó y definió cuáles son los instrumentos para crear esa impresionante obra que fue la visión del Estado judío. Una tenía por objeto el efectivizar los mecanismos de esa obra, y la segunda, traer y planificar la llegada de los judíos de las diversas comunidades a Eretz Israel. Y el otro, una novela fascinante, Altkneuland, escrita en 1902, en donde habla del famoso sueño. Y es impresionante ver cómo Herzl puede visualizar una serie de elementos que nosotros vemos en Israel plasmados hoy. Una alta tecnología, un régimen de justicia social, una perspectiva fundamentalmente de una ideología que a nivel social se llama mutualismo, y planteó, por ejemplo, que bancos seguros y la tierra debía estar en manos del Estado, pero dentro de un marco de libertad absoluto y libre mercado. Y quizás debemos terminar esta parte citando la frase con la que empieza prácticamente Altkneuland: si lo queréis, no será una leyenda. De aquí iremos a la zona en la que están enterrados los presidentes del movimiento sionista y la familia de Herzl.
Estamos en el lugar donde están enterrados los presidentes del movimiento sionista, específicamente de la Organización Sionista Mundial y de la Agencia Judía. Y el primero al que debemos referirnos es Aryeh Dulchin, cuya importancia está basada en el hecho en que el único latinoamericano que ocupó el puesto, nacido en Rusia, pero crecido en México, criado en México, y tuvo una importancia sustancial en hacer relevante el judaísmo latinoamericano, y creo que eso lo ubica entre una de las personas que el continente no solamente aprecia, sino que recuerda el impulso que él le dio. Estamos en el lugar donde están enterrados los restos de la familia de Herzl, que es un caso interesante porque Herzl tuvo una vida familiar sumamente trágica. El primero es Hans, el hijo de Herzl, que tuvo una relación controversial con el padre. Creo que todos los miembros de la familia pensaban, como la esposa de Herzl, que el sionismo de alguna manera le robó a la familia Herzl, y especialmente al padre. Es decir, en el orden de prioridades de Herzl, la familia no era lo más importante. Hans, el hijo de Herzl, terminó en 1930 suicidándose frente a la tumba de su hermana, de la que hablaremos después, y en definitiva fue uno de los personajes trágicos, porque además se convirtió al cristianismo, y aunque después quiso volver al judaísmo liberal, toda su acción en la vida estuvo destinada a hacer un tipo de protesta por el tipo de paternidad que Herzl le ofreció. Después tenemos la tumba de Trude, que también tuvo una vida sumamente trágica, pasó en no pocos hospitales psiquiátricos, y en Viena fue enviada al campo de concentración de Theresienstadt, donde pereció, y esta es la razón por la que ustedes pueden ver que no hay la tumba y simplemente un recordatorio. Luego Paulina, hija de Herzl, que en realidad también tuvo una situación trágica y murió en 1930 aparentemente de una sobredosis de morfina. En ese mismo momento, después del entierro, Hans decidió suicidarse frente a la tumba de la hermana en Bordeaux, en Francia. Paulina, la otra Paulina, es la hermana, la única hermana que Herzl tenía, cuyo nombre le dio a su hija, y que en definitiva vivió en Pest, parte de lo que después fue Budapest, y su muerte por tifoidea aceleró el paso de la familia de Pest a Viena, y con eso cortó prácticamente un elemento importante en la vida de Herzl. Julia, esposa de Herzl, quizás el elemento más trágico de esta secuencia de tumbas que están acá de personajes, porque ella estuvo convencida que el sionismo le absorbió al marido de forma total. Hay que recordar que Herzl en definitiva se ausentó mucho de la casa, porque esa era la forma en la que él podía invertir todos sus esfuerzos para definir la acción sionista. Interesante plantear dos cosas: que en el testamento Herzl no menciona siquiera a la esposa, a Julia, y que en definitiva Julia, casi como reacción, pidió que cuando fallezca sus restos sean incinerados. Y de alguna manera esta es la razón por la que tampoco tenemos la tumba aquí, y que es solamente una placa recordatoria. Al lado de ella está Janet, la madre de Herzl, quizás la persona que más influyó en su visión. Herzl, en definitiva, siempre vio a la madre como un elemento de inspiración. Si ustedes han logrado ver la columna de fuego, Amut Ha'esh, sobre todo en el primer capítulo, y se ve cómo Herzl baja las escaleras al escenario donde está el primer congreso sionista, en definitiva, va de la mano de la madre. Y alguien dice que no es claro quién lleva a quién, si es Herzl que lleva a su madre ya anciana, o en realidad es la madre que lo lleva a él. Pero esto fue lo que generó un tipo de enemistad entre Julia y Janet, porque consideraban que de alguna manera competían por el amor de un gigante
que es básicamente quien creó el movimiento sionista en toda su magnitud. Tenemos la figura del padre Yaakov Herzl, del cual solo diremos que fue una persona de una posición económica muy cómoda, pero que no tuvo mayor influencia en la vida de Herzl. La prueba es de que él no lo menciona casi en ninguna perspectiva, y toda su referencia ha sido a la madre. Y por último, Stefan, el nieto de Herzl, hijo de Trude. En 1946 él llegó a Palestina, o Eretz Israel, a ver qué es lo que se plasmó del sueño que el padre, que el abuelo había planteado. Y en realidad hay una frase que me emociona mucho, y él dice: observé en las pupilas de los niños en Eretz Israel una felicidad que no la observé en los niños judíos de Europa que pasaron el Holocausto. Su fin es muy trágico. Cuando volvió a Washington y prometió que va a volver aquí, se encontró con una noticia muy trágica, que los padres en Viena habían desaparecido, asesinados por los nazis. Y entonces, en un acto de depresión, decidió suicidarse en Washington. Y este es el fin de la historia de la familia de Herzl, de la cual no queda prácticamente nada. De aquí vamos a la tumba de Jabotinsky y de la esposa, y también del hijo y de la nuera, elementos importantes en el movimiento sionista que muestran un capítulo sumamente interesante que en realidad vale la pena conocer. Estamos frente a la tumba de Zeev Jabotinsky y de su esposa Joanna. Zeev Jabotinsky es un personaje interesantísimo en la historia del movimiento sionista porque representó una visión totalmente distinta. Su aporte más importante ha sido no solamente sus dotes de orador y de publicista, sino también su concepción de defensa en lo que debía plantearse dentro del Yishuv judío. Si nosotros revisamos los marcos ideológicos y trabajos de diversos personajes sionistas, ideólogos, podemos encontrar una referencia al tipo de sociedad que se quería plantear acá, al régimen, a nivel político. Pero nadie, ni siquiera Herzl, pudo pensar que nos íbamos a encontrar con un marco hostil, el cual nunca estuvo dispuesto a aceptarnos. Y entonces era importante, desde el punto de vista de Jabotinsky y del Yishuv, crear marcos de defensa. La idea de crear a la Brigada Judía, por ejemplo, que luchó en la Primera Guerra Mundial, dentro del marco del ejército británico, y también antes el regimiento de muleteros, es solamente una gota en el mar de todo su aporte a nivel de defensa. También la creación dentro de la Haganá y después la decisión del Etzel, pero sobre todo la creación del movimiento revisionista, que exigió una postura distinta de la de Ben Gurión al mandato británico, mucho más exigente, mucho más radical. Él se convirtió quizás en el rival más importante que tuvo Ben Gurión. Si hablamos de la concepción de defensa de Jabotinsky, hay algo no menos importante, y es su concepción social. Jabotinsky concibió que el Estado judío debía tener obligaciones para los ciudadanos y debía ser el encargado de la vivienda, de la salud, de la asistencia social, del trabajo. Y creo que esto es importante en un líder que, en definitiva, no siendo socialista, por el contrario inclusive, consideró que el Estado judío debía tener una visión social frente al ciudadano. Y creo que esto es relevante, y no concentrarse únicamente en el aspecto militar. Él fue creador del término monismo. El grueso del movimiento sionista tenía una ideología sionista socialista, y él dijo: el monismo, vale decir, una sola ideología es válida, y esta es la que se plantea a nivel del sionismo, el resto es menos importante. Jabotinsky fue expulsado por el mandato británico, no pudo volver aquí, y quizás no es casualidad o es muy simbólico que su muerte ocurrió en la visita al movimiento Betar que él fundó,
en Nueva York en 1940, y entonces se planteó la exigencia de que sus restos vengan al Estado de Israel ya creado en el 48, y esto contó con una cerrada oposición de Ben Gurión. Solamente en 1964, cuando Ben Gurión dejó el puesto y fue reemplazado por Levi Eshkol, él, en un acto, digamos, de conciliación, permitió la llegada de los restos de Jabotinsky aquí y están enterrados en este lugar. Pero no podía terminar este comentario sobre Jabotinsky sin mencionar dos aspectos. Uno, su artículo importante, El muro de hierro, que definió fundamentalmente lo que debería ser la visión de defensa, judío armado desde los pies hasta la cabeza, porque solamente al fuerte se le respeta. Y algo no menos importante, Johanna, la esposa, generalmente quedó al margen de la historia, aparentemente, una persona que fue agrónoma y que tenía, según se planteó, muchísimo futuro, pero decidió sacrificar todo para seguir al esposo en su larga trayectoria política. Seguimos ahora a la tumba del hijo de Jabotinsky, que también está enterrado aquí. Y estamos aquí frente a la tumba del hijo de Jabotinsky, Ari, que es un personaje muy interesante por cuanto fue miembro de la primera Knesset y tuvo actitudes muy radicales, ultraseculares, si se puede plantear. Él pidió que al morir sus restos sean incinerados y no enterrados, cosa que no se cumplió, como ustedes pueden observar. Y ahora nos dirigimos a la última estación de este recorrido virtual, al Museo de Herzl. Nos encontramos en el Museo de Herzl, última estación de este recorrido virtual, que de alguna manera define las etapas de la vida de Herzl. Este museo fue creado en 1960 en su versión antigua, que constituía fundamentalmente el lugar donde estaban ubicadas las cartas y documentos de Herzl. Y en el 2005 se renovó con una configuración virtual muy interesante que refleja en forma activa las diversas etapas por las cuales Herzl pasó. El antisemitismo en Viena, la familia, la perspectiva del escritorio de Herzl y además otros elementos que constituyen fundamentalmente su vida. Hay un aspecto interesante que hay que definir, y es el hecho de que, si bien es cierto, el primer Congreso Sionista fue creado y efectuado en Basilea, este no fue el primer lugar escogido, en realidad fue en Múnich. Y el hecho que la comunidad de Múnich exigió no hacerlo ahí, refleja que esta idea genial de Herzl en realidad no contó con el apoyo de todo el pueblo judío, y a pesar de eso impuso esta perspectiva, y eso está reflejado también en el museo. Hay dos cosas más importantes en este museo: el escritorio de Herzl con todo su mobiliario, que es muy interesante, y la parojet, aquel manto que cubrió el ataúd de Herzl al ser transportado desde Viena, al lugar de su primer entierro, al monte Herzl, una parojet que en realidad se perdió después del entierro y fue recuperada 70 años después en uno de los compartimientos del Keren Kayemet en Tel Aviv. Yo quiero finalizar leyendo la profecía del profeta Ezequiel, que está escrita en la parojet. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Este elemento define claramente la redención de Israel, de la cual Herzl es fundamentalmente su expresión más importante dentro del movimiento sionista. Y además, en la parte inferior está planteado el párrafo final del Estado judío,
El mundo se liberará con nuestra libertad, se enriquece con nuestra riqueza y se engrandece con nuestra grandeza. Y lo que ensayemos ahí en beneficio nuestro obrará poderosa y dichosamente como producto de todos los hombres. Vale decir, la visión nacional de Herzl y también lo universal. Y con esto finalizamos nuestro recorrido, invitándolos a venir y seguirnos aquí. Shalom, gracias. Shalom a todos, espero que les haya gustado esta primera parte. Mi nombre es Roy Hermel y soy el representante de Keren Ayesod en Uruguay y Paraguay. Gracias por estar con nosotros festejando estos 100 primeros años de Keren Ayesod. Antes de comenzar, quería informarles que al final de la ponencia daremos lugar a preguntas. Voy a solicitar en la medida de las posibilidades si me la pueden enviar por privado al chat del Zoom. Ahora sí quiero presentar al profesor Jacques Drasinover. Jacques nació en Perú, hizo aliyá en 1972, estudió en la Facultad de Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tiene un máster en Ciencias Políticas, también de la misma universidad. En el marco de la Agencia Judía, fue director durante 12 años del Instituto de Formación de Shlichim. Hasta hoy se desempeña como educador y conferencista en diversos marcos de la Agencia Judía, Keren Ayesod, la Organización Sionista Mundial y el Instituto Herzl. Además, Jacques es analista político de la radio israelí en español. Jacques, la bama es tuya. Gracias. Para mí es un honor estar con activistas de Keren Ayesod, una institución que aprecio mucho porque tiene además un efecto muy importante en la relación entre Israel y la diáspora y su incidencia en todo lo que se refiere a la identidad judía es relevante, de manera que siempre un gusto estar en contacto. Yo quiero simplemente no hacer una exposición, sino dedicar unos 5 minutos a expresar 4 o 5 puntos que quizás no fueron ampliados porque el video es corto, y creo que son relevantes antes de dar paso a las preguntas. El primero, que en definitiva la importancia del caso Dreyfus en la visión de Herzl de abandonar todas las ideas que es posible crear una solución al problema judío fuera del marco de Eretz Israel. Es cierto, él dijo y lo planteó, que hay la posibilidad de que sea establecido en Argentina también, Palestina o Argentina. Después habló de Uganda, el Arish, pero todas estas fueron lo que yo llamo un refugio nocturno. Es decir, inmediatamente después, cuando se den las condiciones, es obvio que la idea central es venir a Eretz Israel, donde vio esa posibilidad. Aparte visitó este lugar y creo que esto es importante definirlo. El otro punto es su actividad extraordinariamente importante en el aspecto periodístico. Él fue un reportero del Neue Freie Presse que lo envió a París a reportear el caso Dreyfus. Pero este diario liberal se decía en Viena que los judíos no cuidaban el sábado y tampoco la kashrut, pero cuidaban el Neue Freie Presse porque lo compraban, y era el diario central que la comunidad y los marcos liberales en Viena, convulsionado por antisemitismo y procesos de violencia política, en definitiva, se establecían ahí. Creo que su gran obra está planteada en algo que ningún otro líder ideológico sionista logró hacer, y es plasmar, como dije en el video, la idea en una realidad, es decir, activar políticamente eso, lograr conseguir que 208 delegados de 17 países, líderes judíos, lleguen a Basilea a intentar
planificar cuál es la visión del futuro del pueblo judío, fue un elemento interesante. Y aquí hay algo que nosotros lamentablemente no lo puntualizamos y para mí es muy, muy importante. En este congreso hubo 17 delegadas mujeres que tenían solamente derecho a voz y no a voto, pero ya en el segundo, un año después, tuvieron derecho a voto y entonces constituye prácticamente uno de los primeros marcos del movimiento sionista, todavía no independiente porque todavía el Estado judío no se había creado, logra establecer en sus marcos una igualdad total de actitudes, de cargos con respecto a la importancia que las mujeres se integren básicamente en esta perspectiva. Toda la visión del Estado judío es una visión fascinante por cuanto él plantea un Estado liberal, absolutamente se manifiesta en contra del racismo. Quien lea Alt-Neuland, La vieja nueva tierra, que a propósito Sokolov, otro presidente de la Organización Sionista Mundial, la tradujo con el nombre de Tel Aviv al hebreo, y esa es la razón, uno de los aspectos que dio origen a la primera ciudad hebrea, Tel Aviv, creada en 1909. Y quizás el punto principal para mí es el tremendo dilema que tiene todo dirigente sionista. Y es, ¿cuánto puedo sacrificar de mi vida personal para la causa? Que es un elemento central. En definitiva, Herzl planteó prácticamente y lo sacrificó todo, es decir, todo, absolutamente. Muchos años después, un revolucionario, Trotsky, asimilado judío, dijo que un revolucionario que no está dispuesto a renunciar al trabajo, a la familia, a la bonanza, no es revolucionario. Creo que Herzl lo cumplió, a pesar que para mí me parece un elemento totalmente extremista, y todo líder del movimiento sionista hoy, bien si es un líder del movimiento juvenil o del Keren Hayesod, tiene una diversa posibilidad de actuar, tomando en consideración la importancia que la familia tiene también dentro de su acción. Creo que quisiera finalizar esta primera introducción planteando fundamentalmente la importancia de Herzl en el sentido de lo que fue el sionismo político. La creación y la obtención de una carta política, reconocimiento de los países para de esa manera ponerlo en la agenda mundial. Y en eso Herzl lo cumplió con una visión extraordinaria, sobre todo de alguna manera intentando inflar, si se puede hablar así, un poco la idea de lo que era este movimiento, que en realidad estaba prácticamente incipiente. Creo que es aquí su gran contribución. Él tenía un rival, si se quiere así, en el sionismo, a Hatam, que no creó nunca que el problema del pueblo judío está en la creación de un Estado, sino en la redención de la identidad judía. Y creo que son las dos grandes escuelas que en principio se enfrentaron, y en cierta medida, si yo le agrego el sionismo religioso y el sionismo socialista, y por supuesto el sionismo revisionista, cada una de ellas, que en ese momento parecía contraria, influyó y dio su aporte personal a esta obra que empezó en el 48, pero que en realidad, a nivel político, pero que en realidad la seguimos hasta el día de hoy. Con esto creo que pudiera abrir el debate para todas las preguntas que ustedes quieran plantear, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Jack. Yo me voy a atrever a hacerte la primera pregunta, si me permitís. Algo en parte lo contestaste, pero me gustaría por ahí que amplíes un poquito más. ¿Cuál era la diferencia que tenía Herzl con otros pensadores similares de la época, incluso de pensadores previos a él, que él fue quien logró convocar al primer Congreso Sionista y otros no lo lograron? Es una excelente pregunta, pero creo que la visión está, o la respuesta está basada en el hecho que él localizó cuál es el problema. El problema no es escribir libros, no plantear ideas, sino traducir a la creación de mecanismos políticos que puedan plasmar esa idea. Y creo que si yo veo, por ejemplo, pensadores no menos profundos y anteriores a Herzl, como Moshe Hess, que planteó fundamentalmente una visión
multitudinaria, importante, que es la creación de un nacionalismo judío. O veo Pinsker, con su famoso panfleto Autoemancipación, que habló claramente de la importancia de luchar contra el antisemitismo que tenía raíces patológicas. O Borojov, que habló con su concepción marxista de la aplicación del marxismo a la problemática judía. Ninguno de ellos planteó la importancia de traducir estas ideas en un marco político de acción. Y esa es la extraordinaria visión de Herzl. Herzl se entrevistó con políticos que pensaron que él era mucho más importante de lo que realmente era. Por ejemplo, se entrevistó con el Papa para plantear la necesidad de que pudiera recibir una ayuda para que los judíos puedan plantear esta realidad. Y el Papa le dijo muy claramente, los judíos tienen que pagar su culpa por el asesinato de Cristo, y entonces no tuvo ninguna importancia. Pero se entrevistó con el sultán de Turquía en su viaje a Eretz Israel, y además con el Kaiser Guillermo Wilhelm, que creo que todas estas perspectivas fueron un fracaso desde el punto de vista de Herzl, y cualquier otro político hubiera desistido en ese momento, y él siguió insistiendo casi en forma obsesiva en la creación de un mecanismo que le permita plantearlo. Y ese mecanismo se llamó la Organización Sionista Mundial, creada en 1897 en el marco del primer Congreso Sionista. Sus grandes dotes de periodista creo que le ayudaron mucho, pero si yo agregaría algo más a la respuesta a lo que Roy planteó, y es que su principal enemigo no fue el Papa, no fueron los líderes mundiales, fue parte de la comunidad judía que no creyó básicamente en la idea. No es casualidad que la comunidad alemana en Múnich decidió que lo único que le faltaba era que pudieran ser acusados de traidores al nacionalismo alemán. Dijeron, nosotros somos alemanes. O sea, estas ideas de crear un Estado judío en Palestina parecían ser totalmente fuera del interés, y esta es la razón por la que movilizó esta perspectiva a Basilea. De manera que esa es la razón, sus dotes políticos, que se basaron no solo en escribir dos extraordinarios libros, sino además plantear una acción política a nivel mundial. Buenísimo. Acá Luis Lieberman, no tengo de dónde es, pero me pregunta, se dice que Herzl nació en un hogar asimilado, pero sabemos que tenía su nombre hebreo, Binyamin Zeev. ¿Cuál es la realidad? Creo que me atrevo a decir que hubo no pocas difamaciones con respecto a la visión de Herzl. Por ejemplo, hay sectores que piensan que Herzl no hizo bar mitzvah, y quien va a visitar el museo de Herzl va a encontrar la invitación a la bar mitzvah, solamente que habiéndose decretado una especie de cuarentena que nos parece muy conocido en estos días, por una epidemia que se declaró en la ciudad de Pest, que luego se convirtió en Budapest. Se trajo un Sefer Torah a la casa de Herzl, y ahí fue el bar mitzvah. O sea que no hay en eso nada que plantear su asimilación. Él era miembro, y su familia, de la cultura general, de la visión, por ejemplo, de pensar que el judío tiene que integrarse en el marco de la sociedad mundial, pero sin perder su visión. Por ejemplo, cuando llegó a Jerusalén, planteó que este es el momento, en su visita, además estaba muy enfermo, pero planteó la necesidad de volver a construir el templo, lo que vendría a ser el tercer templo, que claro, no tiene más similitud con un templo de origen conservador o inclusive reformista, pero su visión fue la importancia de eso, de manera que yo niego totalmente la visión de que Herzl era asimilado. Lo que pasa es que hay que de alguna manera plantear lo que significa una visión judía, pero además integrada y no segregada del panorama internacional. Muchas gracias. David Nilni nos pregunta cómo se manejó con la rivalidad de los filántropos judíos que no estaban de acuerdo con él. Excelente también esta observación. Miren, él, por ejemplo, fue a hablar con el barón Hirsch, que era muy interesante, que después tuvo un capítulo importante en la colonización judía en Argentina.
Ni él ni Rothschild estaban interesados en una empresa sionista. Lo que estaban interesados es una visión de filantropía, de traer unos cuantos cientos o miles de judíos a Palestina, en el caso de Rothschild, y además mandó el control de sus técnicos agrícolas, que fue lo que quisieron determinar hasta que el movimiento sionista se rebeló, y a Barón Hirsch, que tampoco estuvo interesado en que se hable de que él se convierte en aquel que financia una movilización masiva del pueblo judío a Palestina, o en el caso de Argentina, eran elementos filántropos, pero Herzl entendió algo muy interesante: no se puede hacer sionismo a cuentagotas, no se puede plantear una solución con cientos o miles de personas, tiene que ser un evento masivo, pero me permito simplemente expresar que la idea de Herzl fue una solución para lo que él consideró los judíos que sufren, aquellos que no se pueden ubicar en las comunidades en donde están. Y entonces tienen que movilizarse en forma comunitaria con sus líderes, que son fundamentalmente los rabinos. Cuando se llegue aquí en ese Estado judío, los rabinos se van a tener que resumir únicamente a la función para la cual han sido elegidos, es el templo, y no salir de él desde el punto de vista político. O sea, toda visión de que pudiera haber rabinos que se dedican a la política estaba fuera de la concepción de Herzl. Igual manera los militares. Él dijo que los militares que pudieran ser importantes en este país van a estar en los cuarteles y no necesariamente en la política. Son puntos de vista muy interesantes que se plantearon también en Alt-Neuland. Si me permiten decir, alguien pudiera preguntar en qué se equivocó Herzl, en dos cosas que no pudo prever: la redención del idioma hebreo, su visión es hablar en alemán o en francés, como dice él en su libro, en hebreo. ¿Quién puede comprar un boleto de tren en hebreo? Es algo que él definitivamente no pudo predecir. Y por supuesto, el conflicto militar con los árabes, que también en Al-Oisland se plantea su encuentro de ese personaje imaginario, que en realidad era él, con Rashid Bey, aquel árabe que le dice: los judíos han traído el progreso, etc. Esto es una realidad que Herzl, si tuviera que levantar su idea de su tumba y dialogar con nosotros, estaría totalmente extrañado que estos dos procesos se plantearon aquí. Ernesto Brocci nos pregunta: ¿por qué pensás que no puedo tener una vida familiar normal a pesar de ser, como vos decís, un revolucionario y dedicado a su pasión? ¿Qué elementos de su personalidad le impidió tener esa vida familiar normal? El sacrificio total a la causa. No todos lo hacen eso. Eso lo hacen los verdaderos revolucionarios. Y Herzl se consideró un auténtico y verdadero, y en eso estuvo dispuesto a sacrificar todo. Ahora, algo picante, si se pudiera plantear. Alguien pudiera preguntar con qué se financió la empresa sionista: con la dote de la esposa, que él no la dilapidó en alguna parte, sino la utilizó para la financiación del primer congreso sionista y todos sus viajes. Además fue amenazado por el diario Neue Freie Presse, que lo consideraba un extraordinario periodista, pero él decidía irse, y eso lo llevó a la creación de Die Welt en 1897, que se convirtió en el órgano de la Organización Sionista Mundial. Creo que él pasó los límites de las personas que dicen: yo puedo cumplir una misión, pero no puedo descuidar a la familia. Para él eso no existía. Un elemento curioso, por ejemplo, es que el hijo Hans, una de las razones de esta enemistad fue que el padre planteaba horas de atención, es decir, en horas en que él podía recibir al hijo. Y el hijo decidió aprender un poco de hebreo, con lo cual lo sorprendió, porque Herzl no hablaba hebreo, y logró ampliar esa cantidad de horas. Pero esto es el tipo de dilema que tiene todo, desde un Madrid en un movimiento juvenil hasta un dirigente comunitario. Pero claro, en este mundo de hoy nadie puede pedir que una persona sacrifique todo absolutamente. Pero si yo me pongo a pensar qué hubiera sido si es que Herzl no hubiera existido en esa perspectiva, con todos los libros interesantes que plantearon Pinsker, Borohoff, Hess, Kalischer, entre otros, definitivamente solamente la acción política requería total sacrificio. Ir a conversar con los líderes,
plantearse en los diversos congresos sionistas, y su muerte prematura en 1904 truncó gran parte de esta empresa, la sumió en una crisis que solamente años después pudo salir, porque me atrevo a decir que Herzl llegó a un momento casi como un elemento mesiánico, cuando el pueblo judío estaba totalmente, en crisis. Y creo que esto es el planteo. Si ustedes me dicen si se recomendaría a alguien hacer un sacrificio tan grande, no, definitivamente no. Pero si no lo hubiera hecho, y esto por supuesto es una pregunta que no tiene respuesta, ¿acaso hubiéramos llegado a la creación de un marco como la Nación Sionista Mundial y por supuesto 50 años después a la creación del Estado judío? Me parece que dejo eso lo dejo al criterio de cada uno. Dani de Rosario me está preguntando que en el video nombrás a Arie Dulcin. Sí. ¿Cuál importante fue el aporte de Iberoamérica al movimiento sionista? Siempre fue un aporte muy importante, y sobre todo en la época de, primero, el Aliyá, segundo, la educación judía. Un escritor famoso israelí, Aleph Bet Yoshua, dijo que cuando llegó a Argentina en la época de la crisis, estuvo fascinado por algo que no entendió. Dijo, ¿cómo puede ser que yo llegué al final del mundo, a la izquierda, a Buenos Aires, y me encuentro con gente que habla perfectamente hebreo? Esto es parte importante de esa contribución extraordinaria que tiene Iberoamérica en lo referente al movimiento sionista. Dulcin fue la época que él lo expresó, hizo visitas. Recuerdo cuando yo fui dirigente del movimiento juvenil en Perú, él llegó en más de una oportunidad, se conectó con los jóvenes, quiso hablar y planteó esto. Pero además el área, y otra cosa más, no olvidarse, la contribución de la dirigencia de Keren Ayesot latinoamericana a esta perspectiva que se expresa en ese acercamiento y que permite dar marcos de acción a personas que en definitiva quieren encontrar cuál es la forma de su comunicación. Creo que un continente profundamente sionista, y Dulcin lo localizó definitivamente. Él entendió cuál era el elemento central, y creo que esto es una contribución excelente y un promotor del judaísmo latinoamericano en toda su magnitud. Acá Romina Gleiser de Montevideo pregunta si se conoce la existencia de algún descendiente de su familia. En ese caso, ¿qué tan vinculado al activismo sionista está? Entiendo que la situación de los hijos fue trágica, pero bueno, si existe algún familiar descendiente de la familia. Va a ser un gusto y un placer contestar a la pregunta de Romina, que fue alumna mía en el Majón de Madrid, y con la que todavía tengo contacto. Definitivamente, todo el tiempo aparecen primos lejanos, pero no me pregunten si yo hice alguna investigación, en qué medida es realmente familiar. Alguien apareció, por ejemplo, en Croacia y pidió por favor que nadie diga que él es pariente de Herzl. De manera que ninguno con importancia, probablemente personas que tienen alguna ligazón con Herzl, pero en absoluto no se ha dado. Hasta hace unos años llegaba un primo lejano en alguno de las ceremonias al Monte Herzl, pero nadie puede decir que tuvo una relevancia importante. El fin de la familia fue totalmente trágico, definitivamente. No quedó nada, o sea, fuera de la gran acción de él. Sobre todo la esperanza del movimiento sionista fue la de Stefan, el nieto, que, como sabemos, Herzl desheredó, si se puede plantear, a la esposa, es decir, pidió que todos los hijos fueran repartidos en familias que los adopten. Y los padres de Stefan decidieron sacarlo de Viena rápidamente y enviarlo a Londres, donde se convirtió en diplomático inglés en Washington. La idea es que el movimiento sionista lo adoptó y dijo, un descendiente, este es el descendiente de Herzl, que debemos plantear que vuelva otra vez a Palestina por cuanto tanto se había impresionado.
pero a su regreso a Washington, como conté, decidió tirarse por el puente de Washington, suicidarse, y no quedó prácticamente nada. Y es un elemento triste de esta idea. Bueno, vamos a ir resumiendo, Jack, y te quiero hacer dos preguntas en una. ¿Cuál es el legado de Herzl hoy en día? ¿Y crees que Herzl cumplió su sueño completo o aún falta algo por cumplir? No hay nadie, pienso, que pueda haber cumplido totalmente su sueño. Es decir, no creo que exista un líder político de ningún autor, ni siquiera Ben Gurión, que soñó con el Negev, que definitivamente hoy día pudiera ser más desarrollado de lo que es, pero es solamente un ejemplo. Creo que en esta dinámica la visión del líder como Herzl es que cumplió su sueño en su primera parte, que es la creación del Estado, pero nos recordó algo muy importante: el sionismo no termina, y ahora está en discusión en Israel, si el sionismo tiene que haber terminado en mayo del 48 con la creación del Estado judío. Y Herzl dio a entender, no, en Alt-Neuland hay un modelo de sociedad, es decir, que instrumentalizar esa sociedad judía, ese país judío, y eso es, de alguna manera, la misión de todos nosotros, del movimiento sionista, con su marco de la agencia judía, el Keren Yesod, y todas las instituciones, los movimientos juveniles. Y creo que no es solamente plantear el Estado, porque el Estado está. Me hace acordar que cuando me preguntan qué significa ser sionista, lo entendemos aquellos que no nacimos en Israel, porque sabemos que la etapa todavía no está cumplida. Es más difícil para el israelí, que ve el Estado, nació dentro del Estado, y dice, bueno, ¿y ahora a dónde vamos? Que es parte de otro análisis de las relaciones Israel-diáspora. Pero no, yo creo que si Herzl se levantaría hoy, diría, tengo dos misiones más: promover, o por lo menos plantear, la necesidad de una paz con el mundo árabe, porque yo no soñé con eso, nunca pensé que estaríamos en una hostilidad tan grande, por supuesto, me imagino. Y la otra es reconocer esa visión interesante, importante del idioma hebreo, del cual él no le dio ninguna importancia. Creo que él reconocería esto, y quizás nos impulsaría a seguir teniendo una sociedad más justa, y sobre todo algo que para mí es muy importante: la relación con ustedes, con la diáspora, que creo que debe estar puesta en la agenda de todos los partidos políticos en Israel, y lamentablemente no está. Quien va a las elecciones cada 4 años, hay ideas de los partidos de todo, menos de algo que para mí es importantísimo: las relaciones con la diáspora. No pienso que únicamente cuando hay una explosión del edificio de la AMIA o de la Embajada de Israel debemos despertarnos a ver esa relación. Me refiero desde el punto de vista de Israel. Esto es un elemento continuo y diario que las dos partes, tanto la diáspora como Israel, deben cultivar para mejorar esta perspectiva y plantear que es el único aliado que tiene Israel hoy día, con todos los aliados que podemos tener. El importante, el definitivo y el único es la comunidad judía en la diáspora. Muchísimas gracias, Jack, por esta estupenda conferencia. Antes de cerrar, quería felicitarte por el nacimiento de tu nuevo nietito. Acá en Uruguay acabo de recibir varios mensajes felicitándote, y han pasado varios Hanijim del Majón de Madrejim a lo largo de todos los años y disfrutaron de tu sabiduría. Quería agradecer nuevamente a todos por estar presentes en estos festejos. Sigan con nosotros mañana. Shalom. Shalom a todos, muchas gracias.